El 4 de marzo de 1678, un terremoto sacudió Venecia y en medio del tremendo caos nació el legendario compositor de las 4 estaciones. Nació Antonio Vivaldi. No se sabe bien si fue por su mala salud al nacer o si fue por el terremoto, pero Vivaldi fue bautizado de inmediato y se cree que su madre le prometió a Dios que el niño sería cura en señal de agradecimiento. Y así lo hizo. Era conocido como el prete rosso o el cura rojo, por su curioso pelo de color pelirrojo. Pero a pesar de ser sacerdote, era un cura que no decía misa. Él ponía la excusa de ser delicado de salud, algo que era cierto porque Vivaldi padecía algo como la angina de pecho o el asma. Pero la realidad es que su verdadera pasión era la música y era un gran virtuoso del violín. Dio misa en contadas ocasiones y las malas lenguas dicen que durante las misas se dedicaba a componer música. Y vaya si lo hizo. Compuso más de 700 obras y más de 500 conciertos para violín, que si no sabes lo que es un concierto, pues es una composición musical hecha para un instrumento solista acompañado de una orquesta, en este caso un violín acompañado de una orquesta. Vivaldi presumía de que componía un concierto para violín más rápido de lo que sus copistas eran capaces de transcribirlo. Para Vivaldi, componer conciertos para violín era una gran fuente de ingresos y es más, a Vivaldi se le considera el precursor de los conciertos como una forma musical. Y precisamente sus 4 estaciones son 4 conciertos para violín y orquesta. Esta obra, junto con otras muchas, llevó a Vivaldi rápidamente a la fama y a viajar por Italia y por el norte de Europa. Pero Vivaldi no solo compuso conciertos, él mismo afirmó haber escrito 94 óperas, pero solo se le atribuyen alrededor de unas 50 y de estas se conservan pues unas 20. La ópera era un género que estaba en pleno florecimiento en Italia y gracias a ella Vivaldi tuvo la posibilidad de dirigir el Teatro de San Angelo en Venecia. Pero la mayor fuente de ingresos que tuvo fue como maestro en la Ospedale de la Pietà de Venecia, que era un hospicio para niñas huérfanas, donde estuvo durante casi 30 años formando musicalmente a estas niñas, hasta el punto de formar una talentosa orquesta que pronto alcanzó la fama y que el mismísimo Rousseau viajó a Venecia solo para escuchar. Muchas de las obras que compuso Vivaldi fueron para esta orquesta, y cuando Rousseau las escuchó por primera vez, dijo: «Nada conozco tan voluptuoso, tan conmovedor como esta música. Las maravillas del arte, el gusto exquisito de los cantos, la belleza de las voces, la exactitud de la ejecución, todo en esos deliciosos conciertos concurre a producir una impresión que no es seguramente muy saludable, pero de la que no creo que haya corazón capaz de librarse». Vivaldi tuvo muchísimo éxito en vida y la prueba de ello es que Bach conocía su música y transcribió varias de sus obras. Por ejemplo, uno de sus conciertos para violín en re mayor, Bach lo transcribió para el clave. Vivaldi tomó la decisión de dejar la Ospedale y de instalarse en Viena para contar con el favor del emperador Carlos VI, que era un gran admirador de su música y que efectivamente le apoyó mientras pudo. Pero al poco tiempo falleció y Vivaldi se quedó sin sustento. En el barroco, igual que ahora, se consumía muchísima música y las obras rápidamente pasaban de moda. Y esto es un poco lo que le ocurrió a Vivaldi. Su fama colapsó y su música empezó a estar de modé en favor de un nuevo estilo que se conoce como estilo galante. Y es así como murió Vivaldi en la absoluta pobreza el 28 de julio de 1741. Se dice que sus pertenencias fueron vendidas para costear su funeral y muchas de sus partituras salieron a subasta pública, otras se usaron para envolver objetos y mercancías, otras se quedaron en desvanes polvorientos y el nombre de Vivaldi se borró durante siglos.
Parece mentira que las famosísimas 4 estaciones fueran completamente desconocidas hace 100 años. Y es que el poder disfrutar de esta música y de otras muchísimas obras de Vivaldi se lo debemos a Alberto Gentili, Olga Ruch y el mismísimo Ezra Pound, uno de los poetas más influyentes del siglo XX y que tenía un especial interés por la literatura del pasado. Él mismo aprendió chino para traducir obras de Confucio al inglés, y lo mismo le pasó con la música. Se interesó por los autores del pasado y desde principios de 1930 se preocupó por recuperar las obras de Vivaldi y llevarlas a las salas de concierto. Para eso organizó una serie de conciertos en Rapallo, junto con Olga Ruch, y se encargaron de elegir la música, de hacer la publicidad y de presentar las piezas. Rápidamente descubrieron que la música de Vivaldi tiene un valor enorme. Es música vibrante, enérgica y muy expresiva. Es como contemplar la vocación de San Mateo de Caravaggio, llena de contrastes, de luces y de sombras, de sensibilidad, pero también de una gran teatralidad. Otro gran compositor barroco, que también era italiano, fue Domenico Scarlatti. Y aquí en Madrid le tenemos especial cariño, ya que vivió 25 años en la calle Leganitos número 35, muy cerquita de la Gran Vía y de la Plaza de España. Y si te paseas por allí alguna vez, puedes ver su placa, porque del edificio original ya no queda nada. Scarlatti nació en Nápoles en 1685, el mismo año que Händel y que Bach, y era hijo del célebre compositor de óperas Alessandro Scarlatti. Domenico trabajó prácticamente toda su vida como músico de corte y vivió en muchísimas ciudades. Estuvo en Nápoles, en Venecia, Roma, Londres, Lisboa, Madrid. Escribió varias óperas y no dejó de componer música teatral, pero pronto se decantó por el clave y se convirtió en un verdadero maestro. Una prueba de esto fue que durante su estancia en Roma, en 1707, el cardenal Ottoboni le pidió que se enfrentara a Händel en una especie de lo que llamaríamos hoy una batalla de gallos. Se trataba de un concurso de clave y órgano. No sabemos qué tocaron, pero la tradición cuenta que Scarlatti se proclamó vencedor en el clave y Händel en el órgano. O sea que se puede decir que quedaron en una especie de empate amistoso. ¿Y cómo es que Domenico Scarlatti acabó viviendo en la calle Leganitos? Pues es que después de su estancia en Londres, Scarlatti se trasladó a Portugal, a la corte del rey João V, y allí se convirtió en el profesor de clave de la princesa María Bárbara de Braganza, que probablemente te suene. Para ella, compuso sus 555 sonatas para teclado, que él mismo tituló como Ejercicios. De hecho, Scarlatti escribió en su prólogo: «Lector, no esperes encontrar en estas composiciones una intención profunda, sino más bien una ingeniosa broma artística para ejercitarte en el duro ejercicio de tocar el clave. Por tanto, muéstrate más comprensivo que crítico y de esta manera verás aumentado considerablemente tu propio placer. Hasta siempre y vive feliz». Pero aunque Scarlatti dijera que solo eran unos ejercicios, la verdad es que son unas piezas maravillosas. Son unas piezas cortas pero llenas de sensibilidad, muy virtuosas y muy elegantes. Y fueron el caldo de cultivo perfecto para la forma sonata que se desarrollaría años más tarde. Bárbara de Braganza se casó con el rey español Fernando VI, que era el hijo de Felipe V, y como tenía un gran cariño por el compositor, se lo llevó a su corte de Madrid. Primero partieron desde Badajoz a Sevilla, donde permanecieron unos meses, y quizá por esto la música de Scarlatti tiene ciertos tintes andaluces, y luego más tarde se trasladaron ya a Madrid. Scarlatti fue testigo del incendio del Real Alcázar de Madrid en 1734, y después de este incendio
El rey Felipe V, que era un rey Borbón francés al que no le gustaba nada la austeridad que tenía el Alcázar, mandó construir el Palacio Real de Madrid. Se dice que en realidad el incendio del Alcázar fue provocado por miembros de la corte de Felipe V para poder construir un palacio más versallesco al estilo francés. Pero esto son solo rumores. También el Palacio de la Granja de San Ildefonso fue construido por orden de Felipe V y era su residencia favorita. De hecho, su idea era abdicar como rey, dejar el trono a su hijo Luis I y jubilarse en la granja. Pero estos planes se truncaron porque su hijo falleció y Felipe V tuvo que retomar su papel como rey, porque su otro hijo Fernando VI todavía era muy pequeño. La realidad es que Felipe V no debía encontrarse muy a gusto en España y padecía ataques de depresión y melancolía. Por eso su mujer Isabel de Farnesio mandó llamar a Carlo Farinelli, que si no lo conoces te va a sorprender mucho su historia. Farinelli es el castrato más conocido de la historia de la música, pero solo fue uno de muchísimos. Y ahora igual te estás preguntando, ¿y qué es un castrato? Pues aunque parezca mentira, a los niños que tenían muy buena voz y cuyas familias carecían de recursos, se les castraba para que conservaran su voz angelical y aguda. Farinelli se convirtió en una de las figuras musicales más relevantes en todas las cortes y por su gran talento, Isabel de Farnesio lo trajo a España con el fin de consolar a Felipe V, que desarrolló un síndrome que le hacía intentar montarse en los caballos que había en los tapices del palacio o creerse una rana o incluso pensar que estaba muerto. Farinelli cantaba en la habitación contigua al monarca y consiguió calmar los delirios del rey. En agradecimiento por su labor, Farinelli se convirtió en el músico más importante de la corte española y se ganó el favor de Bárbara de Braganza, que le dejó en herencia varios instrumentos y parte de su biblioteca musical. Farinelli no solo era un cantante, también se encargó de organizar la cultura y el ocio en la corte española. Gracias a él se crearon nuevas compañías y nuevos teatros de ópera, se programaron óperas en España que habían tenido mucho éxito en el resto de Europa y se compusieron otras muchas. Scarlatti y Farinelli colaboraron juntos en muchísimas ocasiones. De hecho, Scarlatti le compuso 12 cantatas que fueron interpretadas durante las veladas fluviales por el río Tajo en el Palacio de Aranjuez. Cuando la reina Bárbara de Braganza murió, a Fernando VI le ocurrió algo parecido a lo de su padre, y Farinelli era el encargado de aliviar su dolor, cantando. Cuando Fernando VI murió, con la llegada de Carlos III, que no estaba muy interesado en la música, Farinelli renunció a sus cargos y se marchó a Bolonia. Domenico Scarlatti falleció en Madrid el 23 de julio de 1757, en plena ola de calor, y fue enterrado en el convento de San Norberto, un edificio precioso que fue realizado por el arquitecto Ventura Rodríguez y que, por desgracia, José Bonaparte decidió derribar. Los restos de Scarlatti se perdieron y actualmente en este lugar se encuentra el mercado de los mostenses. El barroco, ese estilo tan fascinante que marcó toda una época, no fue un estilo uniforme. Es decir, en cada país de Europa el barroco se vivió de manera diferente. En Francia la música estaba estrechamente ligada a la danza y tenía un carácter muy pomposo y solemne. Uno de los compositores más importantes del barroco francés, curiosamente, también fue un italiano. Se trata de Giovanni Battista Lully, que en cuanto llegó a la corte de Luis XIV se bautizó como Jean-Baptiste Lully. Y es así como se le conoce. Lully impulsó la tradición de la ópera en Francia, a la que denominó tragedia lírica, y dirigía la orquesta de cámara de la corte de Luis XIV, del que fue un gran amigo. Pero Lully, además de componer tragedias líricas, también tuvo un final trágico. Él solía dirigir golpeando una vara metálica contra el suelo, con tan mala suerte que un día se le clavó en el pie. Esto le generó una herida importante que acabó por infectarse y terminó con su vida. Lully nos ha dejado un gran número de obras que, si las escuchas, te transportan completamente al barroco y en concreto a la corte de Luis XIV. Y ahora aprovecho para decirte que te he dejado en mi perfil de Spotify una playlist del barroco para que puedas ir escuchando toda esta música
y a medida que avancemos con el podcast te iré dejando listas de todas las épocas, porque realmente como mejor se aprende de música es escuchándola. Como podrás escuchar en la música de Vivaldi, en Italia la música era de carácter más libre y tenía un estilo que se basaba más en la improvisación. En Inglaterra, los compositores como Henry Purcell incorporaron elementos de la música francesa y la música italiana. Y en Alemania, la música comienza su época dorada con Händel y con el compositor al que se considera el padre de la música. Pero esto ya te lo cuento en el siguiente episodio. Soy Mar Cano Lasso, pianista. Gracias por escuchar La Ventana Oval.